noticia, donde más variedad, la propuesta de las tardes, que a ti te formará, es el rumbo. Tiempo del Minotauro. El Minotauro. Diablo, ¿y dónde vino eso, Andrés? ¿Dónde me... No sé, ¿qué diablo te pasó por Desde ahí? Echen tan para atrás. de Minos, fundadores de la cultura minoica. De ahí viene, el Minotauro. Teseo. Borges tiene un cuento que dice, ¿lo viste, Ariana? El Minotauro apenas se quejó. Porque lo encuentra, ¿no? A la casa de Asterión, se llama un cuento formidable. Para mí, uno de los mejores cuentos de la historia en cualquier Y de idioma. ahí de la historia del Minotauro vienen muchas otras leyendas. Muchas leyendas. Borges era un conocedor de la mitología. Pero por supuesto. Pero enorme, ¿no? Y de la filosofía. Borges, casi todos sus textos hay que descodificarlo a partir de las referencialidades filosóficas o culturológicas con las que trabaja. Y sobre todo la cultura inglesa. Un manejo. Sí, ahí es que lo conoce a manejo todos, a profundo de Chesterton, la a cultura Keats, inglesa. todos los conoce. Un hombre genial. No era un buen hombre. Su verdadera lengua materna Oye, era, eso de que era, genial, era el inglés. ponlo ahí, Era porque genial. Él es genial vagabundo, porque en el fondo su visión política Sí, es la sí. más trazada. Pero era de todas. genial, era Sí, genial. era- Una negación no era un de- buen, no una era, negación de su cultura. no era un buen hombre, pero era genial. ¿verdad? Bueno, era muy individualista. Ahora Era Lo un que pasa es que él individualista. vivía- Era anarquista, ¿no? Sí, Un ese tipo de solicito. gente se alimenta de esas truculencias. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá no sé cuál Ay, que he Dios. recorrido, ya por última vez indiferente y sin saberlo sometido. Aquellos que rigen innombrables normas. Óyeme, un verdugo. Pero era el trabajo filosófico. Vamos a esto, que esto es lo... No, vámonos con Borges, vamos a dejar esta vaina de la política. Ya a mí nadie me habla de política. Fapa, prepárate. Tú hablas de... Señores, a las 3:48, Andrés L. Mateo. Muchas gracias. Yo no sé cuál es el problema en relación con hablar de fraude vinculado a los procesos eleccionarios en los cuales ha participado el PLD en los últimos 20 años. Hay tres elementos fundamentales en los cuales la participación del Partido de la Liberación Dominicana se ha reiterado y ha dado lecciones respecto de defender su modelo de acción y de imponerlo por encima de las leyes y por encima de todo lo que uno se pueda imaginar. El primero es la compra masiva de votos. Eso no nació con el PLD, pero el PLD lo organizó, lo sistematizó, lo colocó en el centro mismo de todas las estrategias de remediación económicas a partir de las cuales los programas asistenciales se conformaron. Por lo tanto, la compra masiva de votos es un elemento sustancialmente evidente dentro de lo que han sido los triunfos que el PLD ha tenido en los procesos eleccionarios. La propaganda política con una atroz, pero muy atroz malversación de los fondos públicos, no se recuerda. Yo no tengo memoria, ni creo que sobre la tierra haya un gobierno que tenga una propaganda tan apabullante, ni un partido que en el ejercicio del poder haya difundido tanto sus logros o sus realizaciones, o que haya tendido a crear una alteridad respecto de la realidad. Ese concepto que puso en boga todo el pensamiento posmoderno a partir de las discusiones famosas de Habermas y de Lyotard. Construir la alteridad como un elemento que sustituye la realidad. Nadie en la práctica política dominicana se ha destacado tanto en la construcción de ese otro relato que se puede poner al lado de la realidad, como las participaciones del Partido de la Liberación Dominicana en los procesos electorales. De modo que compra masiva de votos y malversación absoluta de fondos a partir del uso de los recursos del Estado en propaganda desmesurada. Ustedes vieron la propaganda de Gonzalo Castillo. Eso es casi un abuso. Eso es como para que los poderes fácticos en este país se hubieran parado en dos patas y le dijeran al gobierno, pero mira, ese dinero no es tuyo. Le dijeran a quienes administran el gobierno, ese dinero no es tuyo. Porque era una propaganda desmesurada, casi agresiva, casi no, totalmente agresiva, en la que el factor icónico
hacía de la figura de este señor que se llama Gonzalo Castillo cualquier cosa que tú te pudieras imaginar, porque el apabullamiento era demencial y anulaba la razón, cualquiera que ésta sea. Y por último, de estos tres elementos, el fraude en el conteo de los votos. Los tres elementos han estado consustancialmente vinculados a casi todos los triunfos del Partido de la Liberación Dominicana. Compra masiva de votos, uso desmesurado de los fondos públicos para apabullar con la propaganda y, por supuesto, los fraudes en el conteo de los votos. ¿Qué es lo que ocurre entonces ahora? Que es hacia adentro del propio partido, que siempre se lo hicieron a los otros, que esa tradición de usar todos estos procedimientos non santo, espurios, para lograr triunfos electorales, se hacían como parte de la maquinaria oficial de adentro hacia afuera. El tema ahora es que el fraude se ha verificado hacia adentro del Partido de la Liberación Dominicana, que es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana el que lo denuncia, que antes lo denunció el secretario general Reinaldo Pared, que se renunció de su candidatura porque expresó que había una ostensible manifestación de los fondos públicos a favor de un candidato. No fue Perencejito de Tal, fue Reinaldo Pared Pérez. E incluso candidatos aparentemente tan impolutos como por ejemplo el santiaguero Domínguez Brito, quemó una cachucha en público y dijo que esa cachucha era el símbolo de la corrupción, de lo deleterio que había sido la práctica política del PLD y que era la cachucha que había que quemar, y se puso otra nueva, aunque al final terminó quitándose la cachucha nueva y volviéndose a poner la cachucha chamuscada por el fuego que él mismo le dio. No es nada de extrañar, absolutamente nada de extrañar lo que estamos viendo. Lo denunciaron dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Lo nuevo es lo que denuncia la realidad de un proceso a veces que no puede ni siquiera ser sometido a la razón. En muchas otras oportunidades yo he hablado de que para analizar los procesos políticos y sociales en la República Dominicana había que despojarse de la razón como un instrumento predominante de la interactuación social a partir de lo que conocemos como la modernidad. El racionalismo es el portaestandarte de la modernidad y no puede ser entendida ninguna manifestación, ni científica, ni filosófica, e incluso ni siquiera religiosa, sin lo que el racionalismo le da a la organización del orden social. No lo dije yo, históricamente está cifrado en pensadores de tanta importancia en la sociedad dominicana, como Ulises Francisco Espaillá, por ejemplo, que hablaba de que nosotros éramos un país, desgraciadamente, exiliados de la razón. Resulta no razonable oír a Leonel Fernández hablar del fraude. Él considera una integridad total afectada de las elecciones porque el resultado final no es íntegro ni puede ser recuperado como tal. Una compra de cédula de más de un 30%, un 36% del voto afectado de manera directa, anomalías en la transmisión de datos en virtud de procesos de alteración de la recepción de la data, tal y como se planifica originalmente en los procedimientos de envío. Cierre de urnas y conteo en horas absolutamente impredecibles. 65% de los votos de las mesas que cerraron a las 6:30 fueron a favorecer a el contrario del presidente del partido. El cambio inusual, no natural, del ritmo o milagro, de acuerdo con lo que se señaló. Voy a leer un brevísimo trozo del artículo de Malcún, que es al que recurrió el presidente Fernández.
Si analizamos los boletines del 9 al 13, es como si una mano invisible fuera poco a poco haciendo el milagro que sorprendió al mundo. Hasta los observadores internacionales estaban atónitos. O fue un milagro donde intervino la mano de Dios, como dijo Maradona, o fue un tremendo fraude. ¿Por qué? Porque el ritmo de la estadigrafía, estudiado por más de 16 años por el señor Malcún y que usa Leonel Fernández, es absolutamente incomprensible. Después del 85% y hasta el 90% del conteo de los votos, Leonel Fernández mantenía en el flujo que remitía a la máquina un parejo vuelo con los votos de Gonzalo Castillo. Siempre adelante por medio voto, por un voto, por medio voto, por un voto, por un por ciento, 1%, medio por ciento, siempre adelante. Y de ahí en adelante todo cambió. Dice Malcún lo siguiente. ¿Por qué? ¿Pero qué resultados vimos faltando apenas el 15% de una mesa por computar? Que la tendencia cambió radicalmente a favor del candidato que perdía por 0.8 y que terminó superando en la recta final con más de 1% al que estaba ganando. O sea, una variación de casi un 2% en solo un 15% de las mesas restantes. Algo insólito en las estadísticas tradicionales. Como se ve, no es nada nuevo. Hubo fraude. Hubo fraude. Lo que la modalidad y la ejecución del fraude tiene de nuevo, en este caso, como en muchos otros de las elecciones de los últimos 20 años en este país, es que se aplicó hacia adentro del propio partido oficial. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes.